¿Qué cámara debería comprar? ¿Una APS-C o una full frame o tal vez una micro 4 tercios? Si tienes esa duda, quédate en este video porque estoy seguro que esas dudas se van a despejar. Hey Saiyajines, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? Yo aquí con un nuevo video. Soy Fabián, para los que no me conocen, y en esta oportunidad les vengo con mi segundo video podcast. Y creo que hasta el podcast tercero, voy a decir el número de ahí para allá, eso se fue. ¿Listo? Este es mi segundo video podcast y qué mejor con un tema que a mí me ha trasabillado mucho la cabeza, sobre todo cuando estaba comenzando en esto del video, y es qué cámara debería comprar, una con sensor APS-C o una con sensor full frame, ¿no? Porque uno ve un video y se confunde, cuando ve otro video uno cree que ya está claro, pero sacan otro video o un lente y ya usted vuelve a echar para atrás y es una duda que a usted no lo deja ni dormir. Y créanme que yo sé de eso, y ahora les voy a dar en este video pues mi opinión honesta y personal. ¿Por qué? Porque yo tengo una cámara APS-C y tengo una cámara full frame, tengo de los dos, de estos dos sensores, y creo que eso me da algo de criterio, por lo menos un poco de criterio para decirles para mí en qué momento debería usted tener una PCC y en qué momento piense en una full frame, ¿vale? Comencemos con el tema del presupuesto. Si su presupuesto es alto, si usted es de los que firma un cheque de varios ceros y no le tiembla el ojo ni le cae el sudor por una mejilla del estrés, hombre, váyase con full frame. Cómprese la marca que más le guste, su full frame más poderosa, su buque insignia, y váyase de una vez con lo mejor set de lentes de esa cámara, porque pues cuando hay plata lo hay todo y usted ahí asegura la mejor imagen posible. ¿Listo? Creo que eso es entendible, pero si usted es de los que tiene un presupuesto más ajustado como terrestres, como este pecho, pues mi querido Saiyajin, ahí sí póngale pues cuidado. Hablemos primero que todo sobre el tipo de trabajo. Si usted es una persona que trabaja a nivel profesional, ejemplo, usted hace videos musicales a nivel profesional, usted graba bodas nocturnas a nivel profesional, usted es camarógrafo de documentales a nivel profesional, y por ese mismo profesionalismo que usted tiene, usted cobra, hombre, pues váyase con una full frame, porque pues si usted gana bien, pues debe tener lo mejor, y lo mejor para la gente profesional es una cámara full frame aquí y en Cafarnaún. ¿Por qué? Porque la full frame tiene muchas ventajas, entre ellas es un sensor muy estándar hoy por hoy, tanto que la Blackmagic, que venía con micro 4 tercios en sus cámaras Pocket, ya la última generación de esas cámaras es full frame, y eso abre un abanico de posibilidades, sobre todo cuando usted va a configurar baja luz, que es donde todas las cámaras profesionales sobresalen sobre todas las demás, ¿vale? Por ejemplo, en Sony tenemos una full frame muy querida por muchos, muy anhelada por casi todos, y es una FX3. ¿Por qué? Es una cámara de 3.500, creo que es $3.800 que cuesta esa cámara, y pues con esa cámara pudieron filmar películas. Esa cámara está aprobada por Netflix, por ejemplo. Es decir, el video que saca esa cámara es excepcional para cosas profesionales. Ahora tiene su hermanita menor, la FX30, que es esta cámara de aquí. Pues si usted está viendo el video, pues aquí le enseño. Esta FX30 es una cámara muy capaz, tiene un muy buen sistema de refrigeración, puede grabar mucho tiempo sin recalentarse, pero tiene un pequeño tema, y es que es inferior a la FX3, sobre todo en baja luz. Si usted hace videos para YouTube, va perfecto. Si usted graba pequeños documentales, va perfecto. Pero si usted es una persona que vende su trabajo como profesional, ¿no? A nivel más corporativo, más industrial, pues esta cámara, pues yo creo que podría ser una segunda cámara a lo mucho, y se tendría que ir con una FX3. Hablemos de la micro 4 tercios. Micro 4 tercios es una cámara, es un sensor que se está volviendo a colocar de moda. La gente lo ve por muerto, pero vuelven las cámaras micro 4 tercios. Por lo menos Panasonic sacó su Lumix GH7. La acabo de sacar. Es una cámara micro 4 tercios muy capaz, pero para mí es un sensor muy de hobby, muy de gente de su casa, muy de trabajos más informales. Primero porque es una cámara o es un sensor que no está en tendencia, o sea, Canon no tiene eso. En sus últimas cámaras no maneja micro 4 tercios, ni Sony. Las grandes marcas no lo manejan, y eso hace que ese tipo de sensor sea menos apetecido. Ustedes saben que el tema de la demanda y la oferta siempre va a ganar, y siempre tener un lente full frame o una cámara full frame te va a asegurar poder conseguirle el lente, poder conseguirle el accesorio. Una micro 4 tercios está más, digámoslo, más ajustada en esos aspectos, pero no significa que sea una mala cámara. La GH7 es una cámara muy capaz, con una calidad de imagen excepcional,
tiene algo muy chévere, que como es un sensor muy chiquito, no, esa cámara tiene muy buena estabilidad. Casi que no necesitas un gimbal para nada. En una full frame sí o sí necesitas gimbal, porque así esa cámara, las cámaras tengan ese tema de que tiene el IBIS, no sé qué, de 5 pasos, de 6 pasos, eso le tiembla, porque le tiembla y va a necesitar un gimbal. Y como los sensores full frame tienen cámaras mucho más grandes, mucho más pesadas, pues va a necesitar un gimbal mucho más grande. Y eso me llega a el tema de los accesorios. Una cámara full frame siempre va a tener accesorios más costosos, comenzando por los lentes. En cambio, la APS-C, un sensor mucho más pequeño, va a tener accesorios mucho más módicos. Un ejemplo claro, en estos momentos me está grabando una cámara APS-C con un lente 1650 Sigma, un lente de $450. En cambio, en mi cámara full frame, en esta cámara, yo debería montar, para tener un poquitico una óptica parecida, un 24-70 milímetros, y ese lente cuesta casi $1000, ¿no? Es 2.8, este chiquitín también es 2.8, pero créanme que el 24-70 es enorme si lo comparamos con el pequeño 1650, y ahí les voy a dejar algunas imágenes pues para que tengan una referencia. Los lentes de APS-C, ya hay muchos lentes de APS-C porque es un sensor que se volvió muy popular, y eso hace que muchas marcas de terceros hagan lentes para este tipo de cámaras. Obviamente full frame es full frame, y van a ver también muchos lentes micro 4 tercios. Vuelvo y digo, es un sensor al cual, o son cámaras a los cuales no vas a tener muchos accesorios, ¿vale? No va a tener mucha demanda comercial, digámoslo así. El sensor APS-C tiene un defecto que a veces puede calar mal, sobre todo si tú quieres grabar mucho, y es que esas cámaras tienden a calentarse. ¿Por qué? El sensor es mucho más pequeño, los cuerpos son mucho más pequeños. Eso hace que las cámaras, cuando estén grabando, por ejemplo, en un 4K a 120 frames por segundo o en un 4K a 60 frames por segundo, se empiecen a calentar muy rápidamente. De pronto en 4K no, pero perdón, en 24 frames por segundo no, pero en el 60 esas cámaras se empiezan a calentar tanto que la 6700 es su gran defecto. Cuando usted está grabando mucho en esa cámara, se empieza a calentar como un horno, y ya empiezan a salir accesorios para ponerle ventiladores para que no se caliente. Y pues bueno, ahí ya ven la diferencia también de por qué APS-C es, digamos, semiprofesional y full frame ya es profesional. Porque usted, imagínese, usted grabando una boda con una 6700 y esa vaina se le caliente y se le apague. Pues hasta ahí llegó, compañero. Y ahí usted cómo hace, cómo responder contra el cliente. Por eso, cuando usted esté trabajando y dependa de la cámara su trabajo, váyase por full frame, o tenga por lo menos APS-C como una opción de cámara B, no como cámara A. Es mi opinión. ¿Listo? ¿Cómo me va a mí con full frame? Excelente. En fotografía, pues esta Sony A7 IV hace unas fotos muy bonitas, pero si usted quiere ser un fotógrafo profesional, un Saiyajin de la fotografía, por lo menos en Sony tendría que irse a una Sony A7R5 o una Sony Alpha 9 III, por ejemplo, si usted hace fotos de naturaleza o fotos de deportivas, ¿no? Un sensor como el último de la 9 III. Eso es una bestia, eso es una vaina absurdamente loca. En el tema del video, usted se va con Sony, con una Sony A7S III o con una FX3. El presupuesto es más ajustado y usted hace videos para YouTube, hace videos muy, pues que no son de larga duración, no son entrevistas de 1 hora. Hombre, váyase con una APS-C, listo, no hay ningún problema. Pero que usted la necesita para streamear, APS-C, no se ponga a poner una full frame porque es que eso es muy pesado. Es mucho aparato para hacer una cámara web. Una APS-C, usted le coloca por lo menos una FX30 que tiene un muy buen sistema de refrigeración. Usted lo pone como una cámara web, le conecta una pila dummy y eso le dura toda la vida. O sea, usted conecta eso a la pared, a la corriente de su casa, y usted tiempos y esa cámara ni se inmuta. Ahora, ¿por qué hablo yo tanto de Sony? Porque son las cámaras que yo manejo. En Canon también hay unas cámaras muy chéveres. Por ejemplo, está la Sony R3. La Sony no, la Canon R3, la Canon R5, ¿no? La Canon C70. Son cámaras muy capaces, pero por ejemplo la R5, la R3 son cámaras full frame. ¿Listo? Y hay cámaras APS-C buenas. Creo que la R7, la Canon R7 es una APS-C que da muy buenos resultados y está también muy chévere. En Nikon, bueno, nos están sorprendiendo con cámaras modernas. Panasonic es la S5X2. Esa cámara también es un tote, una cámara muy capaz. Créame, mi querido Saiyajin, que en el 95% de los casos usted necesita una cámara APS-C. En el 95% de los casos va a ser APS-C.
Si usted está en ese 5% que necesita un escalón más de profesionalismo, ¿no? Usted tiene que encaramarse ya en cámaras full frame. ¿Listo? ¿No? Para que lo tenga en cuenta. Tenga ese pensamiento y verá que no se va a arrepentir de lo que usted escoja. Y si usted es una persona casera, quiero una cámara chévere que me dé una imagen como de cine, pero algo muy... Y yo no voy a estar con cámaras todo el tiempo porque no es lo mío, es solamente un hobby dominguero. Micro 4 tercios y pare de contar. Mi querido Saiyajin, espero que este video podcast le haya ayudado y no lo haya confundido mucho, porque sí, uno tiende a confundirse, pero créalo, profesional full frame, semiprofesional APS-C, más tipo hobby, y también semiprofesional micro 4 tercios. Saiyajines, pues hombre, hasta aquí este video podcast. Después, si quieren que les hable de marcas y de modelos de cámaras, pues me lo dejan en los comentarios. No siendo más, gracias por haberme escuchado, y si está viendo esto en YouTube, por haber visto este video podcast.